Ecuavisa Internacional presenta Línea Imaginaria con Lina Velázquez. La desaparición forzada es el peor atentado contra los derechos humanos, porque es la negación del derecho a tener una existencia, una identidad, la negación del derecho a ser. Es la corrupción última, el abuso de poder más horrible de todos. Ha llegado la hora, amigos míos, del cambio, la hora de dejar esa oscura práctica en nuestro pasado como un capítulo vergonzoso, terminado, cerrado para siempre. Ha llegado el momento de terminar con el hondo sufrimiento que esta despreciable práctica causa en los familiares y amigos de los desaparecidos, personas que tienen que vivir la tortura de la incertidumbre, quizás la peor de todas. Algunos son absorbidos por la tristeza y nunca logran recuperarse. Otros, en cambio, nos dan ejemplo de valentía y se levantan de sus cenizas para elevar sus voces, pidiendo que se manifieste la justicia dentro de cada persona. Ante ellos, mi ser hace una reverencia, porque gracias a ellos construimos un mundo mejor. La justicia, un valor superior en la línea imaginaria por la que estamos viajando. Vamos a dar la bienvenida a María Fernanda Restrepo. Ella es una mujer que yo admiro personalmente muchísimo, muy valiosa para todos nosotros, y la hemos traído, y quiero hacer esta aclaración para todos los amigos que no son ecuatorianos, porque este es un canal internacional y nos ve gente de todos los países, que en este país, en el Ecuador, hubo hace 20 años un acontecimiento que cambió la historia de alguna manera nuestra, y fue la desaparición de dos niños hermosos, los niños Restrepo, en manos de fuerzas policiales. María Fernanda es la hermana de ellos y es una mujer que ha luchado muchísimo por los derechos humanos y por crear un precedente. Bienvenida, María Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Elina, ¿qué tal? Muchas gracias y pues muchas gracias por permitirme estar en tu programa y conversar. Para mí es un honor. María Fernanda, ¿existe el olvido? ¿Se puede olvidar una cosa como la que tú viviste? Absolutamente no. O sea, el olvido no existe, o nuestro tema ha sido ni perdón ni olvido, ¿no? Porque un crimen tan vergonzoso, tan doloroso como el perpetrado contra Carlos Santiago y contra Pedro Andrés es imposible de olvidar. Y no los podemos olvidar simplemente porque no están en todo lado y no están en ninguna parte. Ese es un desaparecido. Entonces, al no poderlo enterrar, no lo puedes llorar tampoco, no hay esa evidencia física. Entonces el olvido no existe, y el olvido o la lucha contra el olvido, o es por la lucha contra el olvido que nosotros podemos reconstruir nuestra vida. Yo puedo rehacer mi vida y por eso soy alguien, por la lucha contra ese olvido. Por eso es alguien mi padre, por la lucha contra ese olvido día a día. Hay gente que dice, bueno, el olvido realmente no existe, pero sí llega un momento en que tú recuerdas sin dolor una experiencia traumática, y ese recordar sin dolor obviamente que es sano para el corazón. ¿Cómo es el recordar después de 20 años la desaparición de tus hermanos? ¿Hay resentimiento todavía o de pronto ya es una sensación que te invade como más tranquila? No son sentimientos encontrados. Por un lado existe el vacío permanente, ¿sí? Pero el dolor está sosegado, digamos, nosotros nunca vas a asimilar del todo una desaparición. Pero la vida continúa y la hemos continuado y amamos esta vida y seguimos adelante, y es la lucha por encontrar a esos niños la que nos permite estar de pie todavía. Los recuerdos pues son muchos, pero son no solo tristes, son alegres. Cada vez que uno ve que yo veo en mi memoria a Santiago y Andrés, en esos poquísimos recuerdos, porque yo era muy niña, la felicidad vuelve. O sea, aprendes a sacar como la lucecita de esas vidas que te acompañaron. Exacto, y no todos los recuerdos son dolorosos, claro, porque no. En esa suma de solidaridad de este pueblo, que ha sido el pueblo ecuatoriano, que ha sido grandioso y que es por el cual nosotros pudimos realmente hacer algo, esos son recuerdos increíbles, claro, gratísimos. Te emociona muchísimo. Claro. El 8 de enero de 1988, dos niños, los hermanos Restrepo, desaparecieron y han pasado 20 años y no sabemos qué pasó con ellos. María Fernanda Restrepo está con nosotros, su hermana. María Fernanda, tú eras muy pequeña cuando sucedió esto. Generalmente cuando pasan estas tragedias, los padres enfocan su atención en el niño que se perdió, el que está enfermo, qué sé yo, y tú sentiste en algún momento como que fuiste abandonada. Abandonada no, pero la vida cambió 360 grados completamente. O sea, mis padres no estaban para mí
las 20 horas del día, 24 horas del día que estaban antes. Evidentemente, muchísimas cosas cambiaron. ¿De qué manera te marcó eso a ti? Esa falta de trastocó. pronto de atención, de que eras la niña, la consentida, la mimada y de pronto estabas sola. Bueno, eso fue un tramo muy duro de aceptar. Yo tuve una época en que incluso viví en las casas de otras compañeras del colegio, precisamente por protegerme de toda esa locura en la que se volcó esa casa, donde entraban día a día cientos de personas de todo tipo, entre policías, no policías, investigadores, periodistas, bla, bla, bla. Eso fue una locura. Entonces a mí pues me llevaron a otra casa y claro, te cambia la vida entera. Hoy, 20 años después, ¿tú puedes decir que esa experiencia te fortaleció, que aprendiste a ser independiente, a valerte por ti misma? Obviamente, o sea, de cada experiencia dolorosa uno saca siempre el lado positivo y uno saca la fuerza. Y bueno, yo les digo, el dolor no se puede medir, no hay un, ¿no es cierto? Para mi dolor ha sido muy grande, pero tal vez no se compara a tu dolor o al dolor de otra persona. O al dolor de otra gente que también ha tenido víctimas de la desaparición forzada. Exactamente, hay muchos otros casos y posiblemente son más igual de dolorosos que el mío. Yo no digo yo soy la persona que más he sufrido, sino que yo he aprendido muchas cosas lindas y positivas de esto y tal vez de este crimen terrible y esta sirvió para que muchas otras personas puedan hacer justicia y eso es lo más lindo que nosotros hemos podido obtener y rescatar. Dentro de la filosofía en la que yo vivo se dice que uno viene a cumplir una misión, es decir, que crímenes como el que pasó a tus hermanos son cosas que de alguna manera despiertan la conciencia colectiva, es decir, ellos fueron como instrumentos para crear un propósito en la sociedad. ¿Lo ves tú así? Exacto, o sea, digamos el martirio al que fueron sometidos estos niños no fue en vano. No fue en vano porque luego de eso se tomó una lucha y se tomó una bandera de lucha a la cual mucha gente poco a poco se fue sumando y fue rompiendo el silencio. Entonces el Ecuador ganó, los ecuatorianos ganaron y nosotros también porque pudimos por lo menos hacer algo, ¿no? Levantarnos de ese dolor y reclamar por otras personas. Y ahora lo podemos ver hasta ahora, en los últimos casos, digamos con el caso del señor Guañuna, un señor de muy bajos, ¿cómo se llama?, recursos económicos que peleó por la muerte de su hijo hace un año exactamente. ¿Y qué pasó? Metió a las dos culpables en la cárcel, eso no sucedía antes. Entonces algo cambió en el Claro que Ecuador. sí, se sentó un precedente de Así nunca es. más, como dices tú, ni perdón ni olvido, aunque bueno, en esto yo quisiera preguntarte con mucha humildad, esto del no perdón, yo creo que no olvido sí, pero no perdón, cuando el perdón es una fuerza que nos mueve de pronto hacia el cambio, y cuando ustedes lo mantienen como el no perdón, ¿no sienten que están de alguna manera perpetuando un resentimiento? Yo creo que, a ver, nosotros no hemos luchado desde el resentimiento, ni desde la rabia. Nosotros hemos luchado desde el amor. Siempre ha sido ese nuestro fundamento, ¿sí? Así y por debe eso ser. obtuvimos lo que obtuvimos o llegamos a lo que llegamos. Nunca luchamos con la mentira, sino con la palabra de frente y con la verdad y con el amor infinito que nos movía Santiago y que nos mueve Que nos mueve, Santiago claro y que sí. Andrés, ¿no es cierto? Pero otra cosa es, el caso sigue impune, muchas personas no fueron a la cárcel, que estaban sindicadas, ¿no es cierto? Las que fueron sindicadas salieron en esa famosa ley 2x1, qué sé yo, por buena conducta, los pusieron en cárceles de 4 estrellas, entonces esas cosas no se perdonan fácilmente. Y no se puede permitir, es decir, Y no eso- se pueden permitir. Entonces, esa es otra ¿Qué, cosa. ¿Cuál ha sido la imagen que tú tienes de tu padre? Bueno, tu madre también desapareció, que eso fue otra noticia que nos impactó a nosotros muchísimo porque decimos, hay vidas como la tuya que realmente requieren de una fortaleza, o sea, primero los hermanos, luego la madre. A tu corta edad te quedaste prácticamente con tu padre nomás. Sin embargo, tu madre fue un referente de lucha, de valentía, y tu padre lo sigue siendo ahora. ¿Cómo ha sido la incidencia de ellos en lo que tú eres actualmente? Hombre, mi padre y mi madre han sido todo en lo que soy ahora, ¿no? Han sido esa enseñanza de amor infinito, Y de lucha. de fuerza, de berraquera, de no quedarse atrás, digamos, de no quejarse, sino de hacer algo,
tienes 2 manos, haz algo y sigue adelante. Y con mucha, bueno, de mi madre tengo la alegría, o sea, la viveza. Ella, pese a que estuvo muy golpeada y prácticamente, como decimos nosotros, bueno, estuvo muerta en vida desde que desaparecieron mis hermanos, siempre tenía igual, intentaba pues una gracia, un chiste. Yo soy así, soy jocosa, descomplicada, me muero de risa. Y de mi papá tengo la fuerza, o sea, ese corazón de roble de él es impresionante. Yo lo amo infinitamente y lo admiro muchísimo. Claro. Me hiciste recordar cuando yo era muy pequeña de una muerte también trágica de un amiguito mío y bueno, fue una muerte terrible. Y su madre, recuerdo yo la imagen de ella nunca salió, entonces siempre estaba en un rinconcito en su habitación, no dejaba abrir las cortinas y siempre estaba con una camándula y sus hijos, que eran mis amiguitos de juego, no querían estar con ella porque era como, ay, mi mamá, pobrecita, lleva 5 años y sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Y alguna vez leí que tú te rebelaste contra tu madre y le dijiste, déjame crecer, o sea, yo también estoy aquí viva, mis hermanos se fueron, pero esa actitud tuya de alguna manera me está torturando. O sea, que tú fuiste también como un despertador para ella. Claro, un poco, ¿no? Y ella sabía que no podía estar así. Pese a todo el dolor y el sufrimiento, tenía que recuperarse y salir. O sea, ella estuvo sumida en una cama y en un mueble del primer año y 2 años y llorando, desconsolada, hasta que dijo, no, o sea, tengo que tomar esta bandera de lucha y tengo que pelear. Y fue la más fiera de las motor, fieras, claro, o sea, que sí. Era una leona y le tenían miedo en la Plaza Grande, digamos, cuando ella iba y un gran cerco policial de 200 policías se ponía al frente, ella iba contra todos, o sea, ella a comerse el mundo, ¿no? Entonces con esa valentía. Sí, dejó eso, sí. La justicia es un valor, María Fernanda, que debe crecer dentro de cada uno de nosotros para que no ocurran crímenes como el cometido contra tus hermanos y los N.000 crímenes que ocurren en el mundo actualmente, porque la desaparición forzada expande cada día en otros países, Colombia, por ejemplo, en Darfur, en tantos otros lugares donde la gente dice, bueno, salió y nunca regresó. Este sentido de la justicia, ¿cómo crees tú que se puede, cómo puede emerger en personas simples como yo, como cualquiera de nuestros amigos, que de pronto dice, bueno, yo soy bueno, no hago nada contra nadie, pero sin embargo, no crean ustedes, mis amigos, que es algo tan sencillo, no es que yo soy justa, generalmente somos seres injustos, ¿verdad? Generalmente, ¿no? Y todos pecamos, y en cosas pequeñas, y día a día, ¿no? La injusticia se da día a día, pero cuando yo tengo conciencia del otro, y me pongo en los pies del otro, y en el caso del otro, yo creo que de esa manera vamos aprendiendo a hacer justicia. En el momento en que la justicia despierte en cada uno de nosotros, pues podemos aspirar a ese mundo que soñamos. María Fernanda lo ha dicho, pensar en el otro para que esa justicia realmente nazca. María Fernanda, ¿cómo es tu vida actualmente? ¿Eres una mujer tranquila o ha marcado el acontecimiento de tus hermanos, la muerte de tu madre y te ha vuelto una mujer temerosa como suele suceder? La gente tiene miedo del otro, miedo de que a mí también me va a pasar, miedo de que le va a pasar a mi primo, a mi padre, o realmente te desprendiste de todas esas cosas y dijiste, estoy bien acá, en este mundo. Yo creo que soy una persona sin miedo, soy una persona libre y gracias a esa actitud muy inteligente de mis padres, ¿no? Cualquier otro padre, luego de que le desaparecen 2 hijos, pues ¿qué hace con la tercera? La encierra. O sea, la cuida todo el día. La cuida todo el día. En mi caso fue completamente lo contrario, o sea, salga, vaya, haga, camine, viva solo, usted tiene el derecho de ser y de hacer su vida, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues sí, soy una persona. O sea, ¿no hubo una época de tu vida en que tenías mucho miedo de estar en la calle, de salir? Había una época de mucho miedo que fueron los primeros años porque habían amenazas. Y yo era una niña de 11 años, 10 años, 11 años. Y llamaban a la casa y te llamaban a amenazar de muerte y todo. Entonces, pero el miedo no se manifestó de manera, no, de aquí no salimos, porque eso era lo que querían precisamente, que salgamos corriendo de este país. Y mi madre y mi padre dijo, nos van a tener que matar aquí, pero nosotros tenemos que encontrar a Santiago y Andrés. Entonces la vida continuó normalmente y pues nada, Me parece lindísimo cuando veo gente tan valiente, digo yo quiero ser así. No. A pesar de que me considero valiente, pero cuando veo eso digo, qué bueno ser así, ¿verdad? Tener esa fortaleza y decir, nada me va a derrumbar. Porque cuando uno vive en el miedo, pierde la fuerza y la gente no ha entendido eso. O sea, hay que vivir en el amor y como decía María Fernanda, nuestra lucha, la de ella, la de sus padres y la de los miles de ecuatorianos que los acompañaron, que fue una de las cosas más lindas, porque ellos son extranjeros y lo aclaro nuevamente para todas las personas de otros países que nos ven, recibieron todo el apoyo
pueblo, Todo. y empezaron a crecer a través del amor y hacer esta justicia como tiene que ser, desde la luz y no desde la oscuridad. Exactamente. María Fernanda, ¿qué le dirías tú a todas esas personas en el mundo que viven en Colombia, que viven en otros países y que están sufriendo el drama de la desaparición de una persona que quieren? Pues yo les diría simplemente que no tengan miedo, que pierdan el miedo. A veces el silencio es el que ha sumido a muchas personas, en Colombia, por ejemplo. El silencio, el miedo, la gente no reclama y por eso se han quedado los casos olvidados. La lucha contra el no olvido hace que nosotros no cometamos los mismos errores una y otra vez. Y eso, perder el miedo y pelear siempre con el amor de frente. Alguna vez vi una película, no recuerdo el nombre, pero era una película de los nazis. Y en esta película habían capturado una cantidad de judíos y entre esos judíos había un padre y un hijo. El hijo tenía también, qué sé yo, 20 años, algo así. Los llevaron a un campo de concentración y llegó el momento del fusilamiento. Era en una zona, creo que era como en Rusia, no recuerdo muy bien porque la vi hace mucho tiempo. Pero hay un momento en una escena que a mí me marcó y me conmovió porque de pronto están los 500 judíos y 4 nazis con ametralladoras. Entonces empiezan a pasarlos y los colgaban en unas tubos, y como hacía tanto frío los rociaban con una manguera y el agua se congelaba y morían asfixiados dentro de un cubo de hielo. Y el hijo ve morir a su padre. Cuando pasan al final de la película, el hijo, escribiendo sus historias, dice y reflexiona y se replantea: nunca entendí, dice él, por qué si éramos 500 judíos y 4 nazis nos quedamos quietos. Y yo me acuerdo que vi eso y dije, es cierto, es la cobardía, ¿no? Entonces yo digo, claro, venían los 500 contra los nazis, los tumban y bueno, morirán 1, 2, 3, 4, 5, pero es un poco lo que hicieron ustedes, o sea, o lo que decías tú, tu madre, a mí me pueden matar aquí, pero yo tengo que sentar un precedente y eso me parece lo más lindo. Y la lucha no es un día. O sea, nosotros nos dijeron cuándo empezaba esto, pero no cuándo va a terminar, ¿no? Y es humano cansarse. Nosotros también nos cansamos, pero cuando estás cansado es cuando más tienes que recobrar fuerzas y seguir peleando. Y qué difícil que es eso, como tú lo acabas de decir, cuando estás más cansado recupera la fuerza. ¿De dónde sale esa fuerza? Del amor. Es eso. Sí. Del amor, la fuerza está básicamente ahí, Eso. en el amor. Totalmente. Ahora la gente, como tú mencionabas, en Colombia dice, bueno, nosotros, yo hacía referencia a la película porque Colombia será, no sé, puedo decir alguna cosa terriblemente equivocada, 80.000 guerrilleros contra 40 millones de colombianos y sin embargo está dominado el país por esos 80.000. Entonces la gente dice, claro, pero es que no te están tocando tu familia, entonces es muy fácil para ti hablar. Pero cuando lo dice una persona como tú, y eso es lo que yo quiero resaltar aquí, que lo vivió en carne propia, es momento de escuchar y saber que solamente con valentía podemos cambiar este mundo. Ahora, María Fernanda, tú, ¿tienes cuántos años ahora? 30. O sea, tenías 10 años cuando pasó esto. Sí. 30 años. ¿Cómo proyectas tu vida de aquí en adelante? ¿Seguir luchando por los derechos humanos, por la vida digna? Sí, yo creo que un caso como el que hemos atravesado nosotros, o sea, indiscutiblemente me lleva a seguir luchando por los demás, apoyando desde mi profesión incluso. Yo soy comunicadora y tal, entonces desde mi propia profesión, ¿qué puedo hacer? O sea, la gente cree que para ya se tiene que meter a una ONG o al no sé qué, derechos humanos, no. O sea, cada uno desde su propio lugar, desde su profesión, desde ser ama de casa, puede hacer algo por el otro, o puede hacer algo por despertar esa conciencia y tan pronto como yo pueda hacer algo por alguien más para asistirlo en esta lucha por los derechos humanos y por la verdad, pues ahí estoy, ¿no? Pero ustedes no tienen formada ninguna ONG, ninguna coalición. No. ¿Tu padre tampoco? No. O sea, pero tengo entendido que tu padre igual asesora a mucha gente que lo busca y que está sufriendo esto en carne propia. Todo el tiempo, o sea, digamos, la ONG no está la ONG planteado en la exacto, casa. pero mi padre todo el día atiende gente y le va gente de todo tipo y con los casos que tienen que ver y que no tienen que ver, hasta con divorcios van allá a la casa a plantearle a mi padre que ponga, pero así le tocó la vida, ¿no? Pero sí existen coaliciones internacionales contra la desaparición forzada. ¿Qué opinas de eso, ya para terminar esta entrevista? ¿Funcionan? Bueno, funcionan, yo creo que sí, en la medida en que una persona esté trabajando
por el no olvido y por el respeto a los derechos humanos, yo creo que funcionan y deben existir estas organizaciones. Así está la CEDU aquí en Ecuador y muchas otras organizaciones de derechos humanos que si no existieran, ¿qué sería de este país también, ¿no? Bueno, María Fernanda, vamos a agradecer muchísimo que hayas venido a acompañarnos el día de hoy, nuestra admiración por ti, nuestro respeto de verdad y nuestra reverencia a tu ser. Muchas gracias. Amigos, somos más los buenos que los malos, somos más los que estamos despiertos. Si usted sigue aún dormido actuando bajo el influjo del miedo, le invitamos a salir de esa oscuridad, de esa terrible ilusión que le hace creer que ahí está el poder. Nuestra divinidad se está manifestando con fuerza en estos días y usted debe abrir su corazón a este cambio maravilloso para poder ser parte de tiempos luminosos que se acercan. Agradecemos nuevamente a María Fernanda Restrepo, por medio de ella a sus padres, a su familia, cuya existencia honra a nuestra especie como tantas otras familias. María Fernanda ha estado aquí para recordarnos que la lucha por la justicia y la vida es una tarea de cada segundo. A ustedes, mis amigos y amigas, como siempre, un abrazo profundo y que la luz nos siga alumbrando. Espero sus cartas a lineaimaginaria@ecoavisa.com. Ecoavisa Internacional presentó Línea Imaginaria con Lina Velázquez.